Cada 3 de febrero se celebra a San Blas de Sebaste, mártir, patrono de quienes padecen enfermedades o afecciones a la garganta, así como de los otorrinolaringólogos. Ejerció la medicina de su tiempo, y está incluido en el grupo de los 14 santos auxiliadores de la Iglesia Católica. Estos son llamados así porque se les considera eficaces intercesores contra determinados males del cuerpo o del alma. San Blas es patrono de la República del Paraguay, y su devoción está muy difundida en Hispanoamérica, donde no solo es muy querido, sino que ha suscitado innumerables tradiciones populares. El obispo que vivía en una cueva. San Blas fue obispo de Sebaste, Armenia, muy popular entre sus coetáneos por haber obrado numerosas curaciones milagrosas. Vivió como eremita incluso después de haber sido nombrado obispo, convirtiendo la cueva en la que vivía, ubicada en el bosque del monte Argeus, en su sede episcopal. Cuenta la tradición que cierto día San Blas salvó a un niño que se había atragantado con una espina de pescado. De ahí la antigua costumbre de bendecir las gargantas de los devotos el día de su fiesta, 3 de febrero. Ese mismo hecho también le valió convertirse en patrono de los otorrinolaringólogos y de quienes padecen alguna afección a la garganta. Otras historias hablan de su amor por los animales, a quienes también curaba. De acuerdo a un antiguo relato medieval, animales enfermos o heridos se acercaban a su cueva en el monte Argeus para que los cure. Estos, en retribución, no le hacían daño ni lo molestaban cuando oraba. Convocado al martirio. Los días de San Blas terminaron cuando Agrícola, gobernador de Capadocia, inició una de las últimas persecuciones contra los cristianos. Cuando un grupo de sus cazadores fue a buscar animales al bosque de Argeus para los Juegos de la Arena, encontraron a muchos de ellos agrupados fuera de la cueva de San Blas. El santo se encontraba orando en ese momento y fue tomado prisionero. Puesto en presencia de Agrícola, se le exigió con amenazas que reniegue de la fe cristiana, pero él rechazó la propuesta de plano. Inmediatamente fue encerrado en una mazmorra, donde permaneció algunos días predicando entre los cautivos y condenados a muerte. En ese lugar, también curó enfermos y bautizó a quienes querían hacerse cristianos. De acuerdo a las actas de San Blas, el obispo eremita fue condenado a morir por ahogamiento, pero cuando fue arrojado a las aguas, empezó a caminar sobre estas, como alguna vez hizo el mismo Jesucristo. Entonces fue conducido al cadalso, torturado y finalmente decapitado. Murió mártir el año 316 después de Cristo, en tiempos del emperador romano Licinio. La Iglesia Católica también celebra a San Ansgario, Óscar, obispo de Hamburgo y Brema, apóstol de la Escandinavia. 3 de febrero San Ansgario, Siegfried Detlef Bendixens. Ansgario, Siegfried Detlef Bendixen. Óscar fue un gran erudito que ya desde muy joven fue estudiante de los benedictinos en la abadía de Corbie, cerca de Amiens, en Picardía, en el norte de Francia. Allí regresó más tarde para hacerse monje y luego fue nombrado maestro interno, un puesto que ocupó en la Nueva Corbie, una comunidad nacida en Sajonia, la misión en el Gran Norte. En 826 Óscar partió para Dinamarca con el nuevo rey Harald que acaba de bautizar, pero después de solo un año el soberano se vio obligado a dejar el trono. Óscar siguió entonces al monje Vidmaro en su misión a Suecia, donde el rey local era tolerante con la predicación de la fe en Cristo. Creencia nueva considerada como la religión de los forasteros y de los prisioneros de guerra. Los resultados fueron tan buenos que el nuevo emperador Luis el Piadoso alentó el nacimiento de una nueva estructura eclesiástica en estas tierras, que tuvo como sede Hamburgo, de este lado del mar. De ese modo Óscar se convirtió en obispo, la semilla de la evangelización. Cuando Lodovico murió, el imperio comenzó a desmoronarse también por las incursiones de pueblos invasores como los normandos, que devastaron los territorios del norte de Europa en esos años. La destructiva ola vikinga llegó también a Hamburgo, tanto que Óscar se vio obligado a refugiarse en Bremen donde, como obispo, pasó los últimos años de su vida trabajando, según algunas fuentes, en la edición de una Biblia para los pobres. En la catedral de la ciudad se conservan algunos fragmentos de esa antigua Biblia. Murió en el año 865, sin haber visto realizado el sueño de una profunda evangelización del norte de Europa, pero con la alegría de haber sembrado en esas tierras la primera pequeña semilla del anuncio de la fe en Cristo. La Iglesia Católica también celebra a San Biagio, obispo de Sebastes y mártir, médico en Armenia, más tarde obispo,
según antiguos relatos, realizó numerosos milagros, entre los cuales la curación de un muchacho de una espina de pez clavada en la tráquea. Por no haber renegado la fe, fue despellejado vivo en el 316. Es invocado por el dolor de garganta.